y comenzamos también con la presencia de nuestra decana. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Ok, va a ser primero ¿cómo va a ser la presentación? O sea, primero va a ser una inauguración o algo así, ¿dices? Sí, Ok, sí, muy sencillo. Y bueno, después ya le cederé la palabra a la doctora Jimena y ya, para que lo presente formalmente. perfecto. Muchas Hola, gracias, ¿qué doctor. tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Jimena. Hola, hola. Aquí yo muy emocionada por hablar de un poco con usted, contigo de estas dos obras pues tan impresionantes y tan gozosas al mismo tiempo. Ah, qué bueno que les gustaron, pues. Oh, Entonces, sí, yo disfruté. entonces ahorita 5 minutos mientras por un vaso de agua y esas cosas, ¿verdad? Y ahorita nos vemos aquí. Pues de todos nuestros eventos que logramos conjuntar a pesar de la pandemia en este gran evento que titulamos Entre Líneas. Les agradezco muchísimo a todos los estudiantes y profesores que están presentes, al público en general y por supuesto muy especialmente al doctor Gonzalo Lizardo por aceptar nuestra invitación. Y le agradezco también a nuestra decana del Centro de las Artes y la Cultura, la maestra Ana Luisa Topete, a quien le voy a ceder la palabra para que nos dé unas palabras, valga la redundancia, de bienvenida y posteriormente hacer la inauguración de este evento que realmente nos complace muchísimo que
que se inaugure con su presencia, doctor Lizardo. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Ana. No, pues muchísimas gracias. Ahorita que aparecimos en la pantalla y que vi al doctor Gonzalo Lizardo, ya un viejo conocido, porque es un personaje que lo hemos conocido a través de la licenciatura y de los posgrados en nuestra licenciatura, ¿verdad? Y en los posgrados. Entonces, me da muchísimo gusto tenerlo aquí, doctor, y la verdad es un honor el poder compartir con usted esta charla que nos va a impartir, y se lo agradecemos muchísimo. El día de hoy es un día muy conmemorativo para todos los que estamos en letras hispánicas, porque yo soy egresada de esta licenciatura, doctor. Tengo todo el orgullo de ser letrera, aquí igual que mis compañeras y compañeros, ¿verdad? Pero bueno, normalmente este conmemorable Día del Libro siempre lo llevábamos a cabo en el mes de abril y conmemorando a San Isidoro de Sevilla, en fin, todo esto. Pero bueno, ahora debido a esta realidad curiosa que nos ha tocado vivir, pues lo estamos haciendo ahorita en este mes de octubre, pero sí, simplemente quiero darle la bienvenida, doctor, y darle las gracias por haber aceptado, porque usted es una persona importante para todos nosotros. Me da muchísimo gusto ver tanto a mis compañeros como a mis compañeras, a los alumnos, a nuestras alumnas. Me da muchísimo gusto que compartamos este momento, y que además también es importante y tiene también sus ventajas el que sea a distancia, porque como ahorita decía mi compañera Jimena, esto queda grabado y de alguna manera podemos volverlo a revivir y revivir un día tras otro. Ahora en junio que egresó la licenciatura en actuación, que pues no había posibilidad de poder actuar en conjunto. Fue muy curioso y los jóvenes estaban un poco como pues desmotivados, en fin, pero algo que les decía yo, les dije, saben que van a ser la primera generación en que su actuación, su examen final va a quedar para la posteridad. Y así esto va a quedar pues grabado, doctor, para tenerlo aquí presente un día y otro, afortunadamente, y es un honor para nosotros el que ustedes compartan el Día del Libro, importantísimo para nosotros y nosotras, y que lo tengamos aquí. Muchas gracias por su presencia, doctor Gonzalo Lizardo. Muchas gracias. 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 Pues a ti, Adriana, como la jefa de esta licenciatura, te toca dar por inaugurado este maravilloso Día del Libro. Muchas gracias a la decana, la maestra Ana Lu, por sus palabras. Y bueno, evidentemente no me resta más que sumarme a ese agradecimiento, porque el doctor Lizardo no es nada más un gran académico, sino además es un creador extraordinario, y estaremos platicando de su novela, que algunos no hemos tenido el placer todavía de leerla, pero estaremos escuchando a la doctora Jimena y a la doctora Ilse, junto con la licenciada Ángeles Montañez, nuestra egresada, pues dialogar con el doctor Lizardo sobre la parte creativa, más creativa en términos literarios, ¿no? Entonces, bueno, siendo las 12:10 del día 26 de octubre del 2020, declaro formalmente inaugurado este evento de Entre Líneas, y específicamente esta celebración que hacemos del Día Mundial del Libro, que si bien no logramos realizarlo en abril, que sería lo propio, pues lo realizamos ahora con mucho gusto y con muchísima
emoción por hacerlo a través de las palabras del doctor Lizardo. Entonces, declaro formalmente inaugurado la celebración del Día Mundial del Libro y le cedo la palabra a la doctora Jimena Gómez Goizueta, quien será nuestra moderadora y acompañará al doctor Lizardo en esta conversación de esta mañana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo, la verdad, estoy muy emocionada y estoy aquí por terca. Me comunicaba con las colegas Adriana e Ilse por chat diciéndoles, es que estoy leyendo la novela y es que esto y lo otro y lo otro, y yo no estaba considerada en ninguna de las moderaciones, y ya ellas me dijeron, bueno, pues entonces tú modera, y yo dije, bueno, está bien, claro que sí, lo haré con mucho gusto, así que es un placer para mí estar aquí esta mañana, esta tarde, para presentar al doctor Gonzalo, que después de 4 años regresa a la UA, aunque de manera virtual. Hace 4 años nos vimos, nos conocimos y presentamos en la universidad su ensayo sobre toda esta investigación filológica tan impresionante que hace en su texto Hermetismo y literatura alrededor del mito de Fausto. Y bueno, aquí nos convoca nuevamente un personaje fáustico, ¿verdad? Sin más preámbulos, voy a leer la semblanza del doctor Gonzalo para que nuestros estudiantes, los que no lo conocen, sepan con quién vamos a estar charlando, quién nos hablará de su trabajo y desde dónde nos hablará de su trabajo. El doctor Gonzalo Lizardo nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1965. Es novelista, investigador literario y artista gráfico, doctorado en letras por la Universidad de Guadalajara. Fue 2 veces becario del FONCA en el área de jóvenes creadores y 2 veces en el Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Entre sus libros destacan las novelas Corazón de Mierda, editada por ERA en 2007, e Invocación de Eloísa, también editada por ERA en 2011. Además del ensayo El demonio de la interpretación, Hermetismo, literatura y mito, editado por Siglo XXI en el 2017, y por el cual obtuvo el 14 Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Sus libros más recientes son la novela histórica Memorias de un basilisco, editado por Martínez Roca en el 2020, y los ensayos El grafópata o El mal de la escritura, editado por ERA en el 2020. En la actualidad es catedrático de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra universidad hermana, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con la distinción de nivel 1. Algunos libros publicados son Jaque Perpetuo, en el 2005 en México, Corazón de mi... bueno, este ya lo había leído. Y bueno, aquí leo algunos premios y reconocimientos. Ganador en equipo del Certamen Nacional para el Libro de Historia y Geografía de Zacatecas para el 3er año de primaria de 1993. Becario de Conaculta entre 1989 y 1990 y entre 2000 y 2001 como cuentista en la categoría Jóvenes Creadores. Y bueno, esta tarde el doctor Gonzalo nos va a hablar sobre uno de sus más recientes libros, titulado Cristiano Desagravio y Retractaciones de don Guillén Lombardo. Bueno, no es un libro suyo, más bien él hace la edición El Cristiano Desagravio y Retractaciones del irlandés novohispano don Guillén Lombardo, publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 2017. Bueno, pues le doy la palabra al doctor Gonzalo. Lo escuchamos. Adelante. Gracias a todos y a todas, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí
con ustedes en vía virtual con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y como dice la doctora Jimena, somos universidades hermanas y, y creo que es para mí un día muy importante porque estoy después de muchos años en la etapa final de un proceso que para mí fue muy importante, que fue el proceso de descubrir y llevar a la página escrita a un personaje literario, a un personaje histórico que yo me propuse volver literario. ¿Cómo? Pues a través de una investigación, un proceso que de alguna manera hoy me gustaría comentarles, porque fue para mí una experiencia muy emocionante, que bueno, ahorita en la mañana vamos a presentar la parte académica, la parte historiográfica, que es el Cristiano de Sagrario y Retrataciones de Don Guillén Lombardo. Como bien apunta la doctora Jimena, no es un libro mío, pero es un libro que yo descubrí y que de alguna manera confirma como una sospecha que yo he tenido siempre, que incluso que los creadores, incluso los que hacemos novelas que son supuestamente ficciones, para escribir un libro tenemos que hacer un gran descubrimiento. O sea, puede ser una historia soñada, puede ser una historia vivida por uno mismo, o puede ser, como en este caso, una historia que pasó hace muchísimos años y que uno por ciertos señales o azares del destino, de la casualidad, llega uno a descubrir. Decía un amigo que en paz descanse, David Ojeda, que los personajes literarios lo escogen a uno y no al revés. Entonces, para hablarles de este personaje, les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Espero que ya se esté viendo. Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces voy a comentar a partir de esta presentación, voy a hacer una lectura de un texto que fui preparando en todo este tiempo, fue cuando se llegara el momento de hablar sobre el proceso de escritura de este rescate editorial de un manuscrito olvidado por la historia mexicana y que resultó ser muy interesante. Así que más que darles una conferencia, aprovecho la oportunidad para hacerles un metarrelato y hablar sobre las aventuras de un manuscrito carcelario que venció el olvido de 3 siglos. Antes de ser descubierto, transcrito y publicado, cumpliendo la inverosímil voluntad de su autor, el irlandés Guillén Lombardo, también conocido como Guillén de Lampart. Esta es una imagen de la primera página del manuscrito. Además de mostrarnos a un personaje inusitado de la historia mexicana, acaso el más conocido entre nuestros héroes desconocidos, el verdadero valor de este manuscrito está por describirse aún, en la medida que su adecuada interpretación nos permitiría esclarecer un territorio casi olvidado de nuestra memoria. El siglo XVII novohispano, el siglo de oro colonial, cuando el duro impacto de la conquista ya había sido asimilado y no germinaba aún la inquietud independentista. De hecho, hay una investigación ahorita en curso aquí en Zacatecas sobre la idea de justicia que tiene Guillén Lombardo a través de este manuscrito. Guillén Lombardo nació en Wexford, Irlanda, en el año 1611, pero muy joven emigró a España, donde fue educado por los jesuitas y se integró a los tercios españoles que combatieron en Nordlingen y Fuenterrabía. Esta imagen que estamos viendo ahorita es una pintura de Rubens, que alguien, un bibliófilo inglés llamado apellidado Conley, supuso que era Guillén Lombardo. No está demostrado eso y creo que más bien es otra persona, pero curiosamente la tradición ya le ha adjudicado este rostro, que es el que aparece en la portada de mi novela. En 1640 se trasladó a México, donde realizaría diversos oficios tan variados como turbios. Acusado de urdir una conjura para independizar el virreinato, el Santo Oficio lo arrestó en 1642, junto con varios centenares de judíos. Su tormentoso proceso se prolongó por 17 años, durante los cuales el reo realizó una fuga espectacular pero fallida. Finalmente fue quemado el 19 de noviembre de 1659 por ser, cito, fautor y defensor de herejes, practicar la astrología y hacer pacto con el demonio. Por eso es lo que mencionaba la doctora, que es un personaje fáustico, aunque yo quisiera pensar que es un Fausto al revés, que él sacrificó el cuerpo para salvar su alma. Dentro de la historia mexicana, la fama discreta pero tenaz de este personaje fue cimentada por una novela de folletín y unos pocos tratados, tan incompletos como contradictorios. Yo supe de su existencia casi al azar hace unos 15 años, ¿no? ya son más, unos 17, mientras investigaba sobre la persecución de judíos en el año 1642. Así encontré en el tomo 4 de la enciclopedia México a través de los siglos un amplio artículo de ese desconocido irlandés al que Vicente Rivapalacio describía como un hombre valeroso y de profundos conocimientos que había promovido la independencia mexicana.
En estricto sentido, Vicente Rivapalacio es el gran descubridor de este personaje. Convencido del gran potencial histórico y literario que tenía ese personaje, leí entonces la novela Memorias de un impostor escrita por el mismo Rivapalacio, así como los estudios históricos de Luis González Obregón y Gabriel Méndez Plancarte. Pero entre más leía sobre él, más me desconcertaba. Rivapalacio lo veía como un don Juan revolucionario, masón y científico, mientras que González Obregón lo mostraba como un erudito trágico y Méndez Plancarte como un piadoso poeta humanista. El desconcierto me derrotó fatalmente cuando leí la tesis de Javier Mesa González, que mostraba a Lombardo como un estafador que por sus mentiras se ganó la vida, pero también la muerte. Aquí hago una aclaración. Aunque Javier Mesa González sostenía una hipótesis que a mí me desconcertaba porque contradecía a todas las demás, lo cierto es que él presenta un resumen muy atractivo, muy eficiente sobre lo que fue su proceso y fue mucho más didáctico a la hora de buscar pistas sobre el personaje. Sin embargo, sabiendo que yo no contaba con los conocimientos necesarios para resolver esas contradicciones, ahí me detuve y tuvieron que pasar 10 años para que se renovara mi curiosidad. Mientras viajaba a Salamanca, España, para participar en un congreso de novela negra, encontré en el aeropuerto un pequeño libro escrito por Andrea Martínez Barax que revalorizaba el irlandés y sugería nuevos indicios para entenderlo. En concreto, su trayectoria escolar, desde su ingreso al Colegio Jesuita de Santiago de Galicia hasta su presunta aceptación en Salamanca. Bueno, aquí es de los momentos que yo hablo cuando existe el azar, lo que yo llamo el azar mágico. Bueno, hay otros autores que también lo llaman así. Cuando algo que parece casualidad se vuelve como una señal. Yo estaba viajando a Salamanca y me iba a encontrar con un personaje que supuestamente estuvo por allá. Entonces creí que era el momento adecuado para convertirme en el detective de novela negra que yo estaba soñando, porque yo iba a un congreso de novela negra. Entonces, este tipo de asociaciones me permitieron descubrir que aquí había potencialmente un gran descubrimiento. La coincidencia me pareció simbólica, pues en ese momento me dirigí a dicha ciudad y estaba seguro que allí encontraría información sobre él o su contexto. Aunque en la Universidad de Salamanca no había rastro del paso de Lombardo por sus aulas, uno de sus investigadores, el doctor Juan Luis Polo Rodríguez, me proporcionó una reveladora bibliografía sobre la educación del siglo XVII en España y me recomendó visitar un par de librerías anticuarias. Su consejo fue casi milagroso. En la primera pude comprar la primera edición de La Espada de la Croce, la exhaustiva biografía escrita por el controversial Fabio Troncarelli. Pero la verdadera sorpresa me aguardaba en la segunda librería, donde me permitió consultar un edicto original, impreso en México el año 1650, donde la Inquisición amenazaba con excomunión y otras penas a cualquiera persona que leyera o hiciera leer los libelos escritos por el irlandés. Hubo una acotación sobre esta biografía. Es una biografía exhaustiva, muy completa, pero es muy controversial porque hace demasiadas suposiciones que parecen demasiado arriesgadas y difíciles de comprobar. Es como la cara opuesta del libro de Mesa González, el que teníamos acá, de este libro, porque Troncarelli le creía todo a Guillén y Mesa González no le creía nada. O sea, era un personaje cuyas afirmaciones eran tan exageradas que era difícil de saber si estaba mintiendo, solamente estaba, como él dice, blasonando o jactándose de algo, ¿no? Y bueno, este fue el edicto inquisitorial que encontré en aquella librería de Salamanca. Esto por supuesto, no es aquel ejemplar, yo lo fotografié ya estando en el Archivo General de la Nación. Y es donde se condena con pena de excomunión a quien lea sus escritos. Esta amenaza, por supuesto, desafió mi curiosidad. A la luz de la biografía de Troncarelli, el edicto me hizo visible una ausencia casi sospechosa. A excepción de los fragmentos transcritos por Martínez Barax, ningún historiador había rescatado la escritura de Lombardo, de modo que siempre era citado a través de testimonios de segunda o tercera mano. Consciente del encanto o el espanto que producían los demás era fruto de su capacidad lingüística, al grado que la Inquisición había prohibido sus escritos. Cuando regresé a México me dirigí al Archivo General de la Nación, donde encontré los 2 gruesos volúmenes de su proceso, ya digitalizados, lo cual me permitió imprimir una copia de sus escritos para estudiarlos en casa. Está otro fragmento del manuscrito de la primera página, donde notamos su escritura, que por cierto es bastante legible y bastante pulcra. El hechizo fue inmediato. Leída sin intermediarios, la hiperbarroca prosa de Lombardo
Me reveló un hombre complejo y combativo, con picardía, vena poética, sentido del humor y franca religiosidad. Más allá de la polémica sobre la seriedad de su proclama de independentista, me pareció heroica la absurda y solitaria batalla que sostuvo contra el Santo Oficio, armado solo con su ingenio y su pluma. Esta imagen me pareció evidente en uno de sus manuscritos más extensos, su Cristiano Desagravios y Retractaciones, un texto que Lombardo escribió con permiso de sus jueces para retractarse de las acusaciones que hizo públicas la noche del 25 de diciembre de 1650, cuando se fugó de la cárcel para fijar en la calle carteles donde se denunciaba los crímenes del Santo Oficio. Es el título completo. Hago la aclaración de que este manuscrito estaba entre muchos otros que había hecho Guillén. Yo digo que es un claro ejemplo de grafomanía, o sea, todo lo quería escribir. Escribió más de 1000 salmos escondidas de sus jueces, etcétera. Y esos carteles donde divulgaba los crímenes del Santo Oficio que pegó por todo el centro de la Ciudad de México. Pero escogí este por la razón de que era el que le habían dado permiso de escribir y por lo tanto tuvo más libertad, más tiempo y escribió de una manera más cómoda, de tal manera que él es el más pulido, el más literario, digamos, de sus escritos. Redactado en 37 fojas dobles, este manuscrito está precedido por un título larguísimo, una advertencia al lector, un prólogo en verso y las consabidas dedicatorias antes de iniciar el texto propiamente dicho, compuesto por 101 parágrafos numerados. Se trata de un texto inclasificable dentro de los géneros habituales que mezcla la narración autobiográfica con el alegato jurídico, las soluciones clásicas con las exégesis bíblicas, todo ello aderezado con abundantes citas en latín y griego. Esto que estoy presentando aquí es el esquema básico del Cristiano Desagravios, donde se nota, se advierte que hay un plan muy bien meditado para exponer su intención, que de cierta manera es jurídica, él quería demostrar que era inocente, pero también es autobiográfica y también es ideológica, porque aquí se expresan muy claramente las divergencias de opinión que tenía, por ejemplo, sobre la justicia con el Santo Oficio, ¿no? Pese a la abundancia de temas, su complejidad y sus recursos estilísticos, el manuscrito mantiene su unidad, encaminada a demostrar una hipótesis muy cristiana. Si el perdón de los pecados es la mayor virtud, quien perdone al pecador será el hombre más virtuoso, digno de fama eterna. Considerando que eran falsos los cargos por los que fue arrestado y que se arrepentía de los que había cometido en prisión, el autor consideraba que debía ser exonerado de la pena capital. Bajo esa superficie inofensiva, el Cristiano Desagravios puede leerse como un pacto casi fáustico que el autor ofrece a sus carceleros para conseguir su libertad a cambio de recibir un castigo justo y dar fama eterna a sus jueces. Las premisas son sólidas, aunque ingenuas. Si el mayor desvelo de Cristo fue predicarnos el perdón de los agravios, mal haría el hombre si rechazara su enseñanza. Pues con la misma medida en que medís a otros, seréis medidos, dice el Salvador, y así como juzgáis a otros, seréis juzgados. Y como los que juzgan a otros delincuentes y no se juzgan así, sabiéndolo más, siéndolo más, serán juzgados en el eterno juicio para eterna pena. En otras palabras, si sus jueces no firman el pacto, sus almas irán al infierno y la historia recordará sus errores por siempre. Si por el contrario aceptan los desagravios del autor y le imponen un castigo razonable, el autor podría restaurar su fama ante Dios y ante la posteridad. Esta es otra página, este es el prólogo en verso que hace, que es muy interesante porque es un poema, una silva, una octava, una décima real le llaman, es el término de la retórica para hacerlo, muy bien rimada y con unas imágenes muy herméticas, muy interesantes. Movido por un axioma tácito de la hermenéutica, dime qué lees y cómo escribes y te diré quién eres, decidí transcribir este embrollado manuscrito. Una vez que vencí las dificultades paleográficas, me había atrapado en un laberinto de enigmas que el autor había urdido para atrapar a sus lectores explícitos o implícitos. No me desanimé gracias a la doctora Andrea Martínez Varaz, a quien contacté por email, y me puse en contacto con la Biblioteca Cervantina de Monterrey, donde pude consultar otro expediente con papeles de Lombardo, que me permitió complementar mi idea del personaje. Por ejemplo, de ahí tomé este escudo de armas que él mismo dibujó y con el cual de alguna manera se pretendía atribuir cierta nobleza, ¿no?
Entre textos de índole militar, ejercicios matemáticos, proyectos de medición agrícola, cartas y poemas que mostraban su lado más mundano, vi que Guillén estaba menos preocupado por las santas escrituras que por la política y las ciencias. Estos papeles que estaban fuera del Archivo General de la Nación, que deberían de estar, por cierto, ahí, pero que de alguna manera fueron extraídos en alguna época, mostraban que Guillén no era solamente un hombre muy cristiano, sino también era un erudito, era un auténtico humanista. Cuando le conté sobre el cristiano desagravio, la doctora Martínez Barax me invitó a publicar mi transcripción en la Biblioteca Digital Mexicana, una página web que da a conocer al público documentos valiosos para el estudio de la historia mexicana. Una vez publicada esta versión digital, la Universidad Autónoma de Zacatecas aceptó editarla como libro impreso, pero acompañada por un aparato crítico más adecuado, un prólogo que expusiera su contexto histórico, un epílogo que hablara sobre la formación intelectual de su autor, y las notas suficientes para traducir las frases latinas y definir los vocablos difíciles, además de informar al lector sobre los hechos, los personajes, las obras y los autores citados por Lombardo. Y bueno, este es el libro que hoy estamos comentando, el libro ya publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. A través de su departamento editorial, nuestra universidad publicó El Cristiano Desagravio en 2017. Durante el proceso de edición fueron muy importantes las observaciones que me hiciera la doctora Isabel Terán Elizondo, las cuales me ayudaron a matizar mi perspectiva teórica y a concluir exhaustivamente mi trabajo con las notas al pie. La portada se la debo a Anael Tritura, un talentoso dibujante zacatecano que con presteza y entusiasmo aceptó darle rostro a don Guillén. Igualmente valioso fue el espaldarazo que me dio la doctora Andrea Martínez Barax al escribir la presentación del libro y al apoyarme durante todo el proceso de investigación, durante el cual asistí al coloquio Guillén de Lampard, organizado por la Biblioteca Digital de México. Durante el proceso de elaboración del prólogo y del epílogo, fui también apoyado por la doctora Luz Celestina Soto, quien facilitó mi estancia en la Universidad de Valencia, donde pude investigar sobre los colegios jesuitas del siglo XVII, en concreto los de Santiago de Galicia y los Estudios Reales de Madrid. Mientras me familiarizaba con los principios pedagógicos de la Compañía de Jesús, entonces comencé a entender algunos enigmas en torno a Lombardo y su destino. Como derivación del humanismo tradicional promovido por Erasmo y el cardenal Cisneros, la pedagogía jesuita explicaba en buena medida la erudición, labia y belicosidad de Lombardo. Para comprobarlo fue muy productivo acercarme a la obra de dos jesuitas citados por el irlandés. El primero de ellos, Juan Eusebio Nierenberg, fue su maestro en el Colegio Imperial y pudo haber influido con sus epístolas morales y sus tratados sobre filosofía natural. Del segundo, el padre Juan de Mariana, es muy probable que Lombardo conociera su famosa vindicación del regicidio, entendido como legítimo recurso del pueblo contra la tiranía, así como su sonado proceso inquisitorial del que Mariana salió libre. Por cierto, es parte de su conjura que él escribió de la declaración de independencia que declaró para la Nueva España, de alguna manera tiene estos argumentos del padre Mariana, que si un mandatario no cumple las expectativas del pueblo, no importa que sea rey, el pueblo tiene derecho a levantarse en armas, que era lo que él pretendía hacer con su conjura. Para familiarizarme con la situación política marcada por las guerras de España contra sus enemigos protestantes, fue muy útil leer la crónica de Palafó sobre el sitio y socorro de Fuenterrabía, considerando que Lombardo afirmaba haber participado en este combate. Esto me llevó a consultar algunos manuales de fortificación y estrategia militar, como los que escribía el doctor Julián Ferrufino para enseñar a sus alumnos del Colegio Imperial. Por otro lado, los apócrifos escritos de Hermes Trismegisto y Pseudo Dionisio Areopagita me permitieron acercarme a las ideas de Lombardo sobre su paradójica astrología cristiana, según la cual las estrellas inclinan al hombre hacia su destino, pero sin determinarlo del todo. Así, lo que parecía un testimonio de vida o un alegato jurídico se fue transformando en un barroco metatexto, donde un texto llevaba a otro texto y este a otro y a otro más. Un rizoma que hubiera sido imposible desenmarañar sin los modernos portales en línea, como las bibliotecas virtuales Cervantes y Artelope, o como el proyecto Google Books, el cual se ha propuesto digitalizar obras antiguas que el lector contemporáneo no podría consultar de manera física. Muchas de estas portadas e ilustraciones que estoy mostrando vienen de ese archivo. Entre estos libros he descubierto auténticas joyas, citadas implícitamente por el manuscrito de Lombardo,
como la historia eclesiástica, política, natural y moral de los grandes reinos de la Etiopía, de Fray Luis de Urreta, donde se describe un fantástico reino en África, regido por un monarca llamado Preste Juan, y cruzado por el río Sabático, cuyas aguas fluyen de domingo a lunes, pero descansan el sábado por ser día del Señor. 4 siglos antes del boom de la novela hispanoamericana, la obra de Urreta es un insólito ejemplo de historicismo mágico que hubiera deslumbrado a Carpentier y a Lezama Lima. Que Lombardo lo mencione en su obra es una de las muchas sorpresas que esconde su cristiano desagravio. Esta característica lo convirtió en un auténtico desafío editorial, de modo que las notas a pie de página permitían que el lector fuera develando las múltiples capas de sentido del manuscrito, su contexto y sus intertextos sagrados, filosóficos, literarios y alquímicos incluso. Bueno, yo aquí me quiero explicar de alguna manera el que la obra de Guillén Lombardo haya permanecido oculta tanto tiempo, fue porque durante mucho tiempo olvidamos todo este universo mental y cultural que poseían los hombres barrocos, hasta que ahora, gracias a las modernas tecnologías, tenemos acceso a archivos distantes, dispersos, porque así era su formación de Lombardo, dispersa, tomada de muchos lugares, de tal manera que hasta ahora es posible más o menos reconstruirlo, aunque no lo hayamos todavía comprendido. Por supuesto, permanecen aún sin resolver muchos misterios en torno al cristiano desagravio y a su laberíntico autor. Algunos dirán que un hombre de tal devoción no debió ser condenado a la hoguera, otros que se lo ganó por desafiar a las autoridades con sus desacatos. Algunos denunciarán las irregularidades del tribunal en el proceso, otros argumentarán que el tribunal se saltó el reglamento para evitar que las subversivas ideas de Lombardo llegaran al pueblo. Y algunos finalmente sospecharán que todo, sus conjuras, sus desacatos, sus provocaciones, su fuga y su recaptura, fue una estrategia de este exiliado irlandés, humanista español y presunto hereje novohispano, para que sus escritos sobrevivieran y su fama se pudiera eternizar en otro siglo que fuera, tal como llegó a sugerir en su proceso, tal como hasta ahora lo ha conseguido. Y hasta aquí sería mi exposición. Ya estaría dispuesto a platicar con ustedes, con los demás, acerca del proceso, acerca del contenido de este manuscrito extraordinario. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por esta conferencia que muestra esta aventura tras el personaje de Guillén Lombardo, que es muy escurridizo, muy proteico, y que esta cualidad proteica que yo creo que contribuyó a esta aventura investigativa que usted llevó a cabo, se ve en ambos textos. Tanto en el Cristiano Desagravio, con el punto de vista del propio Guillén de viva voz, como en las Memorias de un Basilisco, de las que hablaremos por la tarde. Felicidades por este trabajo tan lindo, y que pues a mí me llamó mucho la atención entre esta reunión que organizamos con usted y mis propias lecturas. Ahora mismo yo estoy trabajando con los 8 ensayos de Alfonso Reyes sobre las letras de la Nueva España. Y Alfonso Reyes hace una mención muy somera a Guillén de Lamport, pero me parece significativa. Se trata de un personaje, este tipo de personajes que se convierten en apología de sí mismos, y que, como usted lo observa en el estudio introductorio al Cristiano Desagravio, de repente opacan lo que verdaderamente nos dice quiénes eran, que son sus escritos, ¿no? Y que, pues, en el caso de la mención de Alfonso Reyes, son dignos de estar insertos en las letras de la Nueva España. Él lo menciona concretamente en el ensayo Virreinato de Filigrana, que habla de los siglos XVII y XVIII, a propósito de la producción en la Nueva España de la literatura en latín, en relación con el Salterio Regio, y dice: base de las disciplinas académicas
en latín, adecuado a los certámenes y festejos, tan al gusto de los directores espirituales, rinde reiteradas cosechas de hexámetros, dísticos, sáficos. Entre las menciones a Sor Juana y a Fray Juan de Valencia, dice Reyes: se cita por curiosidad un salterio rejo de aquel don Guillén de Lamport que se soñó emperador de los mexicanos. Y bueno, justamente el Salterio Regio, bueno, yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero según su mención en el estudio que nos provee, es justamente esta lectura cifrada, hermética, en la que Guillén se identifica con la figura de Cristo y desde ahí argumenta en verso de la necesidad de convertirse en el Mesías, en el probable Mesías de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, me parece fascinante y pues yo le lanzo una primera pregunta para que podamos abrir el diálogo y los demás y las demás se introduzcan. Entonces, debemos incluir, a lo mejor es una pregunta, bueno, no es una pregunta retórica, pero casi que ya la contestamos entre lo que usted nos dice en todos sus textos y lo que vamos a dialogar aquí. Debemos incluir entonces a don Guillén de Lampart en las letras de la Nueva España. Sí, claro, entiendo que de alguna manera todo este rescate que estamos haciendo de su figura es un poco para reivindicar el papel que tuvo, el papel que hay que darle, el espacio que hay que darle en las letras novohispanas. Yo diría que hay un argumento en contra de incluirlo como parte de las letras novohispanas, es que realmente su obra no tuvo repercusión en el ámbito literario, en el campo literario novohispano. Sin embargo, me quiero pensar que es también porque marca una figura que es un poco atípica dentro de la literatura novohispana. No representa el espíritu mm, oficial o visible de la cultura novohispana, que como mencionas tú muy bien, estaba regida espiritualmente por muchísima gente, ¿no? Toda la Inquisición, pero también todos los abades y los confesores y todo este sistema religioso impedía que la gente conociera otra literatura que la que ellos de alguna manera impulsaban a través de sus certámenes, a través de sus autos de fe, de sus pocas publicaciones. Entonces, Lombardo no digamos que es la cara oculta de la literatura novohispana. Y en ese sentido sí hay que incluirlo dentro de las letras novohispanas, como una especie de literatura marginal, una literatura que además tiene una intención que a veces va más allá de lo puramente estético, que quizás sería un factor a considerar. La prosa, la importancia de Lombardo es más bien filosófica, política y humanística, pero si nos ponemos a ver actualmente, de alguna manera las letras también aportan en estos campos, o sea, la literatura también ha sido fuente siempre de ideas políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, etcétera. Entonces Lombardo es un personaje que aporta nuevas ideas para la conformación de lo que yo diría es ahora el intelectual moderno. El intelectual moderno no se conforma con estarse en su estudio escribiendo sonetos y poemas, sino que busca participar en la vida política, cultural de su entorno, ¿no? El intelectual busca dialogar con los demás, con sus contemporáneos, y busca dialogar también con el poder, y también en una posición de intermediario, que a mí me parece que es interesante porque es el papel del humanista, ¿no? Entonces, Lombardo es un intelectual más parecido al intelectual de nuestros tiempos que al intelectual de sus tiempos. Por lo tanto, no es exagerado decir que fue un hombre adelantado a su época. O sea, lo que pasa es que por estar adelantado a su época, por hablar y escribir de más, se metió en problemas con el poder. Pero igual está representando a un tipo de intelectual muy contemporáneo, que es aquel que está escribiendo en la cárcel y está tratando de alguna manera de hacer algo desde su cárcel, desde su prisión, por cambiar el mundo que lo rodea. Esta identificación que tenía con el profeta Daniel es muy significativa. Él estaba en la cárcel, él encontró que estaba en la cárcel para denunciar a sus jueces. Y bueno, respecto al Regio Salterio, pues sí es una labor que apenas están, una colega, Olivia Isidro, está encargada de un proyecto para rescatar todos estos salmos, traducirlos, anotarlos, para mostrarnos esta idea utópica que él tenía, que cuando lo mencionan, por ejemplo, Méndez Plancarte, otros autores, sí parece como delirios de grandeza, ¿no? Decir, yo voy a ser emperador de México, yo soy el Mesías que está esperando.
son figuras retóricas, pero que para un hombre que está en la cárcel es una manera de darle sentido a su propia vida, ¿no? Tú estás aquí sufriendo porque tu misión, tu palabra tiene peso histórico, va a tener peso, va a ser leída después. Y bueno, Ayala Blanco ha mencionado también de que es curioso que sus escritos hayan perdurado más que los escritos de muchos de sus contemporáneos, ¿no? En los hechos es un hombre que ha aportado a nuestra idea de la literatura novohispana, pero sí habría que ser muy claros en el sentido de que perteneció al lado marginal, al lado contestatario, y que por lo tanto no tuvo influencia en sus contemporáneos, sino a través de sus escritos y sus carteles, ¿no? Esos carteles que pegó en el centro de la Ciudad de México tuvieron muchísimos lectores, según dan a entender los testimonios, ¿no? Sí, y bueno, esto también revela en esta personalidad proteica que tenía Guillén, es un doble estatuto social, el que le proveía esta gran formación humanista que él va recogiendo desde su propia isla natal hasta su partida hacia Inglaterra, hacia la Nueva España, hacia España, hacia la Nueva España, en Francia, etcétera, y hasta que aterriza a México y que lo convierte en este gran humanista, pero que además tenía un sentido social fundamental para su época, y que por ahí el propio Reyes dice, bueno, en el caso de don Luis don Carlos de Sigüenza, cuando hace su ensayo al motín que realizan los indios, dice, bueno, Sigüenza estaba en favor de la defensa de las injusticias hacia los indios, pero cuando escribe su alboroto al motín, bueno, no tiene este sentido social de considerar la situación de los indios. Habrá que perdonárselo porque si no cometeríamos un anacronismo. Bueno, en el caso de don Guillén no es así, no hay tal anacronismo porque parece haber una especie de identificación entre la posición de los irlandeses de sumisión y de esclavitud ante Inglaterra y la propia posición de los oriundos, de los indígenas, de los mestizos y probablemente de los criollos a la corona española. Entonces tiene este doble estatuto, ¿no? El del gran letrado, pero también el de aquel que para su época tiene una importante conciencia social. Y ahora sí, vamos a ver si alguno de nuestros participantes, de nuestras participantes, tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta para seguir con este interesantísimo diálogo. Bueno, mientras te llegan alguna pregunta, sí me gustaría anotar esto de que Guillén, bueno, hay muchas hipótesis. Cuando uno hace un libro como ese, uno tiene que suponer hipótesis, conjeturas. Y por ejemplo, aunque es muy discutido el hecho de que haya estado realmente en colegios jesuitas, yo pienso que es precisamente la mentalidad del jesuita es lo que me da la clave para entender el pensamiento de Guillén. Esto que tú dices, no solamente es un letrado, es un combatiente, está combatiendo por imponer el bien en la tierra. Su gran descubrimiento se va a dar cuenta cuando cuando él descubre que la iglesia es un instrumento del poder y no un instrumento de liberación. Por ejemplo, ya la hipótesis de que a final de cuentas habrá jurado o no habrá jurado de la religión católica, yo creo que más bien él abjuró de la religión de los inquisidores que tenían esta idea de someter al pueblo a través de la religión, ¿no? Claro, sí. Y que es muy desafiante, ¿no? Es decir, bueno, ustedes que son los representantes de la misericordia, que es una de las finezas más grandes que Cristo dio a los hombres, son incapaces de realizarla. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat, vamos a revisarlos. Paola Longoria, que me parece que es una de nuestras estudiantes, todo está muy claro, gracias. La doctora Adriana Álvarez nos transcribe una pregunta que viene desde el Facebook de la maestra Irlanda Godina, que es parte de nuestra universidad. Dice la pregunta, ¿hasta qué punto se construye una lealtad del escritor con la persona? Y si es así, ¿de qué manera interviene esa lealtad en el proceso de escritura? Bueno, voy a entender la pregunta también como lealtad, como el contenido de traición, ¿verdad? De trampa o de artimaña. Yo creo que no podemos desprendernos de como investigadores o como creadores, incluso más,
de nuestra subjetividad, ¿verdad? Nosotros tenemos una formación, una serie de ideas que nos ayudan a formar hipótesis de trabajo. Y obviamente yo, si yo tomé algunas decisiones sobre el personaje, se los debo sobre todo a mi propia formación y a mi propia creencias, ideas y todo eso. Yo creo que también de alguna manera el Guillén que estoy presentando es el Guillén que yo estoy imaginando, pero yo lo hago a partir de un proceso de investigación que fue de hacer suposiciones, si podemos hacer suposiciones. ¿Cuál es la que válida, cuál es la más válida, cuál es la más pertinente para explicar cierto misterio o cierta duda? Entonces, yo creo que en este caso sí traté de dejarme, de quitarme prejuicios o de intentos de adaptar su personalidad a la mía, y traté de que más bien al contrario, que él me mostrara en lo posible su identidad. Por eso mi confianza, mi fe en los textos, ¿verdad? Por ejemplo, este texto, El Cristiano Desagravio, que está escrito por él y que de alguna manera uno diría, pero es que lo escribe él y él acomoda las cosas a su gusto. Sí, pero estaba frente a un tribunal que lo iba a juzgar por cada una de sus palabras. Entonces, esa tensión que hay entre él y los lectores inmediatos de su texto es lo que me permite a mí adivinar que en su personalidad no solo es un cristiano sincero, también es un erudito y también es sarcástico y también es juguetón, etcétera. Todos estos rasgos de personalidad que me ayudan a entender mejor todos los acontecimientos de su vida. Entonces, sí, mis criterios para no dejarme engañar o no imponer mi idea sobre el personaje fue siempre remitirme a los textos. Claro que a veces hay problemas, por ejemplo, lo que él mencionaba, Lombardo escribió con los jesuitas o no estudió con los jesuitas. Entonces no hay ningún documento, pero después yo me entero que los colegios jesuitas no podían expedir certificados de estudios porque solo las universidades de Alcalá y la de Salamanca podían expedirlos. Y había un pleito entre los jesuitas y esas universidades. Eso explica que no tenga documentos. Sin embargo, si me pongo a revisar todas las citas que hacen el Cristiano Desagravio de los autores que menciona, todos ellos están en el programa de estudios de la Ratio Studiorum de los jesuitas, ¿no? La manera más fácil de suponer que los conoce es porque estuvo en sus colegios. Y efectivamente, en su época, a los irlandeses los recibían con las puertas abiertas en los colegios jesuitas de España, porque eran potenciales aliados de la corona, porque eran cristianos y porque querían crear ingenieros y soldados para el ejército. Entonces yo me dije, para andar sin rodeos, voy a aceptar que Guillén era jesuita, ¿no? Aunque no exista ninguna cuota de inscripción al colegio jesuita, ¿verdad? Entonces, son este tipo de decisiones las que marcaron mi investigación y obviamente estoy seguro que quizás haya algún descubrimiento por ahí va a surgir en el cual se refute o se contradiga alguna de mis hipótesis, pero también eso es parte del diálogo. Yo sí quiero pensar de que el Guillén que yo presento en El Cristiano Desagravio o en Memorias de un Basilisco, en gran medida es parte de mi imaginación y de mi invención, pero no entendida como deseo de inventar, sino como el deseo de dar explicaciones, el deseo de justificar las acciones, no para decir que son válidas, sino para explicar por qué motivos las pudo realizar, ¿no? Ese sería un poco mi criterio de selección para no dejarme engañar por el personaje, que por cierto, sí es muy fácil de caer en esa tentación, ¿no? Sí, es muy seductor, sin duda. Uno queda realmente conmovido con la figura del basilisco. Bueno, tenemos una pregunta de Daniela Alanís Hernández. Dice, ¿cuál fue el más grande reto al que se enfrentó durante el proceso de escritura? Bueno, ya mencioné uno de los principales. El principal fue la falta pues, cierta falta de pruebas o testimonios incontrovertibles sobre muchas informaciones que él publicaba en su texto. Yo creo que hay que suponer que un texto, cualquiera que sea, en gran medida debe de explicarse por la circunstancia en la que fue escrita y también por la personalidad del escritor. Yo decía que un poco fue un reto muy importante tratar de de descifrar su escritura, que fue muy difícil, o sea, sí fue uno de los grandes retos. Bueno, confieso aquí abiertamente, yo no soy latinista, yo no sé latín, nunca pasé del segundo curso por X razones, pero yo sabía que para ello tenía que auxiliarme con buenos latinistas. Por fortuna aquí en Zacatecas y he conocido gente que sabe muy bien y me procuré checar de que todas sus traducciones con sus, sus propuestas coincidieran. Fue una labor difícil porque como Guillén cita de memoria, cita inexactamente, entonces a veces no sabe uno si está a dónde pertenece la cita.
pero también gracias al internet pudimos localizar todas estas citas. Entonces yo creo que el más grande desafío para mí fue en realidad tener la paciencia suficiente para poder comprobar hasta el último grado de certidumbre posible todas mis sugerencias. Armar, por ejemplo, el aparato crítico del Cristiano Sagrario fue labor de cerca de 1 año y medio, de que todos los días estaba consultando. Repito, siempre uno parece que es el autor único de una obra, pero en realidad aquí me ayudaron muchísimo muchas personas, que trato de mencionarlas a todas en el prólogo y todo, para explicar que esta es una labor colectiva. Y también me ayudó mucho el hecho de que aquí hay estudios novohispanos donde pude someter a consideración mi trabajo, pues, ¿verdad? Sí me encontré con algunas incredulidades respecto a que lo que yo pudiera hacer pudiera convencer a todos, pero gracias a estas ayudas pude solventarlo. Entonces quizás también el más grande reto durante este proceso de investigación fue convencerme a mí mismo de que yo podía hacerlo con la ayuda pertinente, ¿no? Y creo que conté con la ayuda pertinente. Fíjate, aunque siempre uno se encuentra cosas nuevas, como yo no sabía esta mención de Alfonso Reyes que hizo a Guillén de Lamporte en este caso, que a mí me parece que es muy significativa. Quiere decir que ya es un personaje que ha estado presente, aunque sea de una manera muy distante. Sí, y bueno, la mención de Reyes es reveladora desde el punto de vista de si considerar o no los escritos de Don Guillén dentro de las letras novohispanas, porque yo lo que he observado en estos ensayos de Reyes, que estoy estudiando ahora mismo, es que pues tiene una visión incluyente con respecto a todo testimonio en cualquier nivel que él haya identificado para considerarlo dentro de este universo sincrético impresionante que era la Nueva España, y que en ese momento, a pesar de la metrópoli, era el centro del mundo, ¿verdad? Y que viene también a tambalear el sistema judeocristiano de creencias sobre el mundo y el universo en general. Bueno, Paola Romero preguntó prácticamente lo mismo que la compañera anterior y que usted ya respondió, cómo fue el proceso para publicar. La doctora Adriana nos transmite algunos comentarios del Facebook de José Luis Delgado Rodríguez. Saludos, excelente ponencia. De Armando Andrade, que es uno de nuestros colegas de la UA. Felicitaciones al maestro Gonzalo Lizardo, muy reveladoras sus puntuaciones históricas. Enhorabuena por esta conferencia. Un gran abrazo. Y bueno, pues estamos aquí en el Zoom, muchos y muchas. Entonces, les doy la palabra a ustedes. No sé si alguien quiera hacer algún planteamiento, alguna pregunta de los que estamos aquí. Hay que aprovechar que si bien tenemos a una persona que nos está demostrando a través de sus palabras y de sus textos un universo impresionante de erudición, también Gonzalo es alguien con quien podemos hablar desde una cercanía pues, de lo cotidiano, de estar aquí, por ejemplo, y pues no hay que temer, ¿no? Entonces, ¿a alguien que quiera comentar? Ilse, adelante, Ilse, puedes prender tu micrófono para preguntar directamente. Hola, buenas tardes. Hola, Gonzalo. Hola. Qué gusto saludarte. Bueno, primero muchas gracias por presentarnos tu investigación. Yo espero que los estudiantes se motiven a entrar a los archivos y hacer esta labor detectivesca que nos estás explicando, cómo has llevado a cabo y cómo te fue envolviendo y fuiste encontrando cada vez más cosas e involucrándote más. Bueno, yo quisiera, adelantándome un poquito mucho a lo que vamos a platicar en la tarde, volver a esta mención que nos hiciste acerca de la astrología cristiana, que me parece bien interesante,
porque nos dices que el planteamiento de Guillén Lombardo finalmente es el de que los astros sí nos marcan cierto destino, pero que finalmente el libre albedrío es lo que predomina. Creo que eso es lo que nos estabas planteando. Y bueno, yo recuerdo por supuesto a Calderón de la Barca, que hay muchos ecos de Calderón de la Barca también en tu novela como contemporáneo de Guillén Lombardo. Y me parece bien interesante porque creo que también finalmente nos pone frente al problema de cómo la Inquisición se comportaba frente a un tipo de magia o a otro tipo de magia, ¿no? ¿Qué podía juzgar la Inquisición y qué tenía que juzgar el fuero civil o seglar? Entonces, bueno, no sé si podrías como explicarnos un poquito más acerca de esto de la astrología cristiana. Sí, la astrología, al igual que la alquimia, son ciencias o, digamos, antecesoras, disciplinas de conocimiento que anteceden a poco a la ciencia moderna, que en la época del Renacimiento se empezaron a cultivar gracias a la influencia de escritos como el Corpus Hermeticum y las enseñanzas de Hermes Trismegisto, etcétera, y que tuvieron un cierto auge hasta que la Inquisición trató de decir, calmados, esto no puede prosperar así, atenta contra la fe. Decían sobre todo la astrología porque está dando a entender que nuestro destino y por lo tanto nuestra libertad está determinada. Y este era un problema muy severo en esa época porque era precisamente lo que distinguía teológicamente a ciertas doctrinas de la Reforma protestante de las católicas, ¿no? O sea, para el reformismo protestante, la salvación no la ganábamos con nuestros hechos, ya estaba predeterminada por Dios. Dios ya, como lo sabe todo, sabe también nuestro destino, entonces nosotros no tenemos ningún derecho a suponer que con buenas obras, entre comillas, nos vamos a salvar porque Dios no se deja chantajear por eso. Entonces, decía, la astrología está afirmando que ya estamos predeterminados, por lo tanto la astrología es una ciencia protestante. Entonces, cualquiera que afirme eso va a ser catalogado como un hereje, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo pasaba con la doctrina del libre albedrío que pregonaban los jesuitas. O sea, los jesuitas, de hecho, trataron de hacer una especie de tercera vía diciendo que no, el libre albedrío no era total ni el determinismo era total. Era de alguna manera, había una inclinación por parte de Dios a nosotros a ser violentos o tranquilos, a ser activos o pasivos, etcétera. Nos daba Dios un conjunto de atributos, de carácter, pero que nosotros estamos en libertad hasta cierto punto de separarnos o de caernos del precipicio, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los jesuitas es una teoría del término medio, que de alguna manera se aplica, Lombardo aplica, ¿verdad? La astrología no determina tu destino, solamente te inclina hacia cierto tipo de respuestas, ¿no? Algunos signos, dirían ahora, algunos signos te inclinan más al humor, otros más a la furia, etcétera. Es un poco lo que tenemos como, es la psicología del individuo. La astrología rige nuestra psicología. Sin embargo, a partir de eso tenemos toda la libertad del mundo para actuar, de actuar en contra o a favor de esas inclinaciones. Entonces, era la idea, digamos, típicamente barroca que hace Lombardo, o sea, y que hacen los jesuitas. Entre un extremo y otro escogen un camino medio, ¿verdad? E igual él con la magia y con la alquimia, porque él considera que la alquimia es una especie de magia natural. Es decir, no juega con lo sobrenatural. O sea, en realidad es como la química. O sea, sabemos ahorita que es posible hacer milagros naturalmente sin ninguna explicación sobrenatural. Entonces Guillén era muy claro en eso, él no creía en eso de los fantasmas y eso de los monstruos, etcétera, excepto como figuras retóricas. Entonces, eso lo aparta completamente del camino, digamos, de la simple superstición, pero también lo aparta de las ideas más ortodoxas cristianas. Lo cierto es de que lo contradictorio es de que, por ejemplo, para demostrar los inquisidores de que estaba equivocado, citan a un astrólogo para que testimonie contra él. Entonces él dice, ¿por qué si a mí me están condenando por ser astrólogo, traen a otro astrólogo para que testimonien contra mí? Ese tipo de contradicciones los aprovechaba muy bien Lombardo en sus argumentos para demostrar que la Inquisición no estaba defendiendo en realidad el libre albedrío, sino estaba defendiendo sus propios intereses, ¿no? Es lo que hace de alguna manera que Guillén tenga esta vía media que es muy jesuita y que es muy característica del humanismo, ¿no? No sé si es toda la respuesta que querías, pero
si no, dime y te lo aclaro. Sí, sí, muchas gracias. De hecho, me hace pensar también en el tarot como una posibilidad de ver señales que no necesariamente son cosas que van a suceder, pero que el individuo las va tomando o las va dejando. Sí, así es, y el tarot también fue bueno, tuvo el apogeo en esta época, lo mismo que la astrología y lo mismo que los textos alquímicos, pero yo creo que estaban, pues, Guillén consciente de que son más bien figuras para que nos ayudan a nuestro pensamiento. Ahora diríamos que el tarot nos sirve más para leernos a nosotros mismos que para leer nuestro destino, ¿verdad? Guillén nunca lo llega a decir así, pero de alguna manera con esta idea que tiene al hacer las cartas astrales y todo eso, es que así como es arriba, es abajo, pues, así como ahí arriba los signos, los astros interactúan entre sí, también nosotros interactuamos con ellos y con nosotros. Es una manera de decir que todos somos materia y todos somos cuerpo, lo cual sería una idea muy interesante, si no fuera porque él también era claramente, creía en el mundo espiritual, ¿no? En el mundo, en el alma, concretamente. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti por estar aquí, por la pregunta y la invitación y todo. Bien, pues tenemos ya los estudiantes se están animando, entonces vamos a leer, aquí tenemos un comentario en el chat de María Fernanda Sánchez Márquez. Dice, aquí me queda una duda. El Cristiano Desagravio, hasta donde entiendo, fue escrito desde prisión, en 37 fojas por ambos lados tras su recaptura. Sin embargo, la historia nos dice que solo se le autorizaban 12 folios para escribir una retractación. Esto me confunde un poco sobre la fidelidad de su rebeldía y me recuerda lo que comentaba acerca de que pudo ser más una publicidad que ayudara a que sus obras se conservaran en la posteridad. ¿Qué tanto estaría de acuerdo con esta teoría? ¿Realmente lo considera como un pirata irlandés humanista español y hereje novohispano? Que es el título de su prólogo, si mal no recuerdo, y que hasta donde sé lo presenta como un contrario a la Inquisición. Bueno, por parte respondo lo de las 12 fojas, pues es que realmente Guillén era, o sea, no era digamos, no era una perita en dulce, era muy agresivo, belicoso, muy insistente. Y en efecto, al principio le dieron 12 folios y los escribe y no les gustaron a los inquisidores, entonces dijo, denme más para seguir sus indicaciones, ¿no? Y así fue sacándole muchas hojas más de las que les estaban autorizando. Su abogado también fue muy solidario con él y le ayudó a escribir, a conseguir cada vez más papel hasta que fue suficiente para contar su retractación. Sin embargo, esto, bueno, puede decir, bueno, entonces quiere decir que los jueces sí cedían ante él. Pues sí, cedían ante él. Por ejemplo, le permitían que escribiera sin grilletes en las manos, lo cual era una gran concesión para muchos presos, porque teóricamente debió haber escrito con grilletes en las manos. Eh, También una cosa también igualmente sospechosa para algunos es de que nunca se le haya aplicado tortura, ¿verdad? Nunca fue sometido a los famosísimos tormentos de la Inquisición. Y también algunos sospechan, bueno, no que lo odiaban tanto, no que era tanto su enemigo, pues a lo mejor sí lo querían o sí lo estimaban, o a lo mejor no eran tan injustos con él. Pero también es cierto que, bueno, existe la idea de que realmente ellos, los jueces, sabían que no era cualquier pelagatos. Entonces también lo estaban tratando con cierta consideración, que ahorita llamaríamos completamente ilegal. Debieron haber sido parejos con todos, pero parejos en la compasión, no en la crueldad, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí gozó de ciertos privilegios, entre comillas, gracias a que los jueces de alguna manera temían que realmente fuera amigo del válido Olivares o del rey, y que realmente, si no lo hiciera, si no le concedieran esos privilegios, después tuvieran que pagarlo, ¿no? Pero lo más significativo es de que, a final de cuentas, a pesar de que el rey solicitaba de que lo devolvieran al preso de España, nunca aceptaron y se pasaron por alto las órdenes reales. Entonces también es cierto que la actitud de la Inquisición fue muy incoherente, fue a veces de compasión y a veces de crueldad extrema, pero en realidad sí lo que hizo Guillén fue aprovechar cada oportunidad, cada resquicio que le permitían de libertad para poder hacer sus textos. Lo más sorprendente es de que hayan conservado sus escritos, ¿verdad? Porque yo diría, si realmente conservar estos escritos va a ser en descrédito de mí de la posteridad, yo pienso que la Inquisición los conservó porque no tenía miedo a la posteridad. La Inquisición pensaba que siempre iban a estar
sí, siempre se iban a justificar sus actos. Entonces no tenía ningún empacho en guardar todo testimonios, incluso en su contra, sabiendo que de alguna manera los asistía el poder y los asistía la, la corona. Respecto a que si realmente lo considero un pirata irlandés, humanista español y hereje hispano, bueno, no es una afirmación científicamente exacta, es más bien literaria, pero sí tiene mucho de verdad, o sea, es casi un hecho de que estuvo eh, con los piratas navegando por los mares y supuestamente pues asaltando barcos, etcétera. Fue humanista español porque estudió en España en los colegios jesuitas y fue un hereje novohispano porque así se le consideró y se le sigue considerando hasta la fecha, ¿no? O sea, es más bien estas ideas son es una forma retórica para mostrar cómo fue cambiando su personalidad a lo largo de los años. Muchas gracias. Y que pues ya veremos en la tarde que de alguna manera es lo que configura al basilisco en la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Andrea Azucena López Rico dice, pienso que cada uno de los proyectos que realizamos o al menos intentamos llevar a cabo va a generar un cambio tanto en el ámbito personal como profesional. ¿Qué cambios puede notar usted en su persona y en el enfoque de sus posteriores trabajos? Bueno, a esta investigación y a Guillén le debo muchas cosas, sobre todo el permitirme acercar a este fascinante mundo novohispano, que yo me había aproximado simplemente a través de algunas obras literarias, a través de algunos libros de historia, etcétera, pero no tenía idea de lo complejo y lo fascinante que es, a pesar de que lleguen momentos a ser muy cruel y muy aterrorizador, incluso el modo en que vivían o sobrevivían los novohispanos o mexicanos de aquellas épocas. Entonces yo creo que eso es lo que más me modificó a mí, o sea, y además también comprender este pensamiento humanista de Guillén, esta capacidad para conciliar contrarios, decir, bueno, ni estamos determinados, ni somos completamente libres, sino un poco las dos cosas. Ese tipo de pensamiento me ha ayudado mucho a mí a configurar lo que hoy llamamos el pensamiento barroco o neobarroco, que precisamente se caracteriza por eso y que además ha sido como el pensamiento más dominante en lo mejor que hay de las letras latinoamericanas. Entonces, lo que yo más aprendía a partir de esta investigación fue a ver mi pasado, nuestro pasado, con otros ojos, y también nuestra literatura actual, verla con otros ojos. Yo digo que muchos de los textos anticipan el realismo mágico que caracterizó a nuestra literatura durante el siglo pasado, ¿no? Entonces, es lo que más le agradezco a Guillermo. Bueno, tenemos un comentario de Daniela Alanis Hernández, una pregunta, perdón. ¿Qué factores considera usted que fueron fundamentales para poder llegar al resultado final que nos presenta y sin los que habría sido imposible o mucho más difícil terminar? Bueno, o sea, como decía hace rato, yo creo que hay condiciones históricas o sociales que favorecen o desfavorecen cierto tipo de investigaciones. A mí me favoreció indiscutiblemente el encontrarme muy rápidamente con un conjunto de colegas, de pares académicos, que me empezaron a ayudar desinteresadamente, pero muy interesados en lo que yo hacía, en el sentido de que les parecía una propuesta nueva y que tenían mucho que aportar. Entonces a mí, en cierta manera, fue lo fundamental. Por ejemplo, la entrada de Andrea Martínez Barax, que así, en cuanto supo que yo estaba trabajando, se entusiasmó tanto que me pasó sus propios archivos digitalizados y me hizo mucho colaboración. Por eso yo digo que bueno, también podría ser algo que le puedo agradecer a Guillén, el hecho de que me haya relacionado con este mundo académico tan interesante, pero que de alguna manera fue definitivo. O sea, si no hubiera contado con esa ayuda, no hubiera podido llegar muy lejos. Y bueno, también la ayuda de mi universidad, que mi universidad también desde el principio me apoyó con tiempo de investigación para hacer este proyecto, para irme a los coloquios, etcétera, para participar en estos eventos. Entonces yo creo que fue las circunstancias que me ayudaron a vencer el obstáculo insalvable casi de acceder a un mundo académico tan vasto y tan complejo sin tener más que unas ideas generales, ¿no? Bueno, tenemos otro comentario de María Fernanda Sánchez. Dice, de hecho, se menciona que incluso los grilletes en sus pies fueron cambiados por unos más cómodos y se revisaban 3 veces al día. Una concesión igual de interesante.
Me habla de un respeto a pesar de su constante pelea y de cierta compasión, como usted dice. ¿Tuvo acceso al registro histórico de México para revisar los documentos que ahí se encuentran? Sí, claro, estuve en el Archivo General de la Nación varias veces y en la Biblioteca Cervantina, como se dice, y además estuve leyendo muchísimos libros que se han escrito sobre la época, que es algo que a mí me parece fundamental. O sea, para entender un texto a veces hay que recurrir a otros textos añadidos. Entonces, por ejemplo, hay que meterse realmente a ver cómo era el proceso inquisitorial. Eh, por ejemplo, hay una situación de cuando que los testigos, la Inquisición jamás le daba al, al preso los motivos de por qué fue arrestado. Y se llamaban testigos que declararan. Y se llamaban testigos que declararan a favor o en contra, pero siempre, si hablaban a favor del preso, estaba mal, porque quiere decir que estaban encubriéndolo. Si hablaban mal del reo, sí le hacían caso, porque entonces no lo estaban encubriendo. Entonces, si nos vamos a ver, ahí no había ni compasión ni nada, había un proceso que estaba completamente mal enfocado, sospechando de que todos los que quisieran ayudarlo iban a querer encubrirlo, y por lo tanto, en realidad, todos los testimonios eran usados en contra del reo. Que sí que hubo algo de compasión o algo de respeto hacia él como persona, sí lo hubo porque su proceso fue vigilado. Después de la primera fuga que hizo, mandaron a un nuevo visitador que era Pedro Medina Rico y él fue de alguna manera, yo digo que fue quien intercedió para que diera muchas de estas comodidades que gozó después. Pero bueno, claro, o sea, también lo tuvieron encerrado y casi lo mataban de hambre. O sea, no se trata de ver qué tan compasivo o qué tan crueles fueron los inquisidores. Lo cierto es de que la Inquisición es una institución creada con toda la libertad del mundo para que hicieran todo lo que quisieran. Y este tipo de situaciones de autonomía, de opacidad, el famoso santo secreto que protegía la Inquisición, propiciaba que hicieran muchas arbitrariedades y muchas crueldades. Yo creo que incluso fue de las cosas que quizá Guillermo más aportó digamos, a la historia de las leyes en México, el denunciar que el santo secreto era un crimen contra la razón y contra la fe, y que no se podía permitir que las instituciones obraran en secreto de los vasallos. Entonces yo digo, no sé, con el cristiano desagravio no trato de demostrar a fuerzas que la Inquisición es una institución cruel y despiadada. Yo creo que si se lee con atención, nos damos cuenta que ahí era una institución y tenía unas normas y había quienes se apegaban bien a ellas y quienes no se apegaban bien a ellas, pero que en general si por algo estaba mal, si por algo causó tantas arbitrariedades, es porque de fondo la institución está sobre malos cimientos. Yo creo que sería injusto decir que todos los jueces de Lombardo fueron igual de crueles. Hubo algunos muy compasivos, como sugiere Fernanda, pero también hubo unos que fueron totalmente despiadados. Sí, bueno, se puede decir lo mismo a propósito de Sor Juana, ¿no? En términos generales, la relación de los intelectuales con el poder en la Nueva España siempre estaba medida y como tú mismo, Gonzalo, dices en el prólogo, uno de los factores fundamentales para poder entender este tipo de textos como el Cristiano Desagravio o el Salterio Regio o la respuesta sorfilotea de Sor Juana en su defensa, pues por todas estas traiciones o estas necesidades de demostración de personalidad que la afectaron tanto, es que en este tipo de escritos estos personajes se jugaban la vida en esta relación conflictiva con el poder del virreinato que también estaba dividido de entrada entre el poder seglar y el poder eclesiástico. Esta vigilancia extrema del Santo Oficio y que de alguna manera dejaba, vamos a decir, muy desprotegida a la población oriunda de la Nueva España, desde los indígenas, los mestizos y los criollos, frente al poder de la península, que los sujetaba todo el tiempo, vamos a decir de manera metafórica, con estos grilletes que sometían a Guillén, ¿no? Sí, así es. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que uno más se sorprende, no sé si grata o gratamente, es que la misma iglesia está dividida. O sea, a través del proceso de Lombardo, por ejemplo, me enteré yo del gran conflicto que hubo entre Palafox y los jesuitas y por lo tanto contra el Santo Oficio, ¿no? O sea, cada religión, como ellos llamaban, tenía intereses, tenía cosas que proteger y cosas que promover,
y también de alguna manera se ve visible en este caso. También es una de las cosas que me gustó, que me trajeron de la investigación, fue darme cuenta que el mundo del sistema del poder no era homogéneo, que era muy conflictivo, y también que todas estas grillas rebotaron o afectaron a Lombardo. Ahorita que mencionaban de los privilegios que gozó en la cárcel, algunos se las atribuyen al obispo Palafox, que de alguna manera pudo haber sido su aliado, pero también pudo haber sido su enemigo, ¿no? Entonces, obviamente, el mundo deja de ser mucho más complejo que el decir simplemente el poder oprimía a todos, sino que, por supuesto, había muchísimas pugnas por el poder y por el sometimiento de los vasallos de la Nueva España, ¿no? Desde los criollos, que pues, de alguna manera fue el fruto de la independencia, la opresión de los peninsulares sobre los criollos, y sobre todo las castas que había, ¿no? Dan igualmente esta visión de las castas de este mundo tan fragmentado racialmente en la Nueva España es asombroso e incluso espeluznante a veces, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer alguna pregunta, si alguien no tiene más por ahí, sobre esta consideración tuya de que, y bueno, del propio Guillén, de que en el cristiano desagravio no hay algún género discursivo que se le parezca. El propio Guillén lo dice, ¿no? En esta cita, en la iglesia de Dios no se ha hecho hasta hoy otra acción a la fama de nadie como esta, ni ha salido otro escrito como los presentes para dicho efecto. Bueno, yo estaba en esta pregunta que hice desde el principio sobre la consideración de los escritos de Guillén en las letras de la Nueva España, pues traté de hacer algunas relaciones con textos en su momento. Y bueno, el cristiano desagravio, si bien es la primera parte, muy al inicio, la que empieza con la autobiografía, es la de carácter autobiográfico, pues no se trata propiamente de un documento que haya sido generado en un juicio legal, sino que es una opción que él toma y en la que pues le va la vida de por medio, decíamos. Entonces, esto permite que esté en esta relación conflictiva con el poder este texto. Tiene toda la libertad para escribir lo que él quiera, pero tiene que tener mucho cuidado sobre cómo lo va a escribir, porque sabe quién lo va a leer y cómo lo va a leer. Entonces, es muy moderno desde este punto de vista ahora en que estamos más allá de la posmodernidad. Podríamos considerar que estamos ante un relato de una especie de biorrelato, ¿verdad? Los biorrelatos son estos que se hacen actualmente y que están referidos a unas circunstancias específicas de la vida de alguien. No es toda la vida de un personaje, sino una circunstancia bien específica y que está marcado por la subjetividad. Dices tú que es un documento de carácter legal, pero sin duda está permeado por el punto de vista del propio Guillén. Ahí está su yo. Desde la advertencia al lector, que además pone entre signos de exclamación cristiano lector, es una apelación a la benevolencia de su lector, por supuesto, que en primer lugar pues es el Santo Oficio, con todas estas fragmentaciones, después estas impresionantes octavas reales que a mí me recordaron de alguna manera la poesía coral, estas alabanzas a personajes de la vida, personajes heroicos o reyes o incluso deportistas que se construyen a partir de la materia mítica, y ya después su autobiografía y su alegato. Entonces yo pensé en muchas conexiones. Pensé desde la ficción de pícaros, los libros de viajes muy propios, ¿verdad? Del Nuevo Mundo, de la Nueva España. Por supuesto pensé en los infortunios de Alonso Ramírez. También pensé en la diversidad de géneros discursivos que hay dentro de la respuesta a Sor Filotea. Entonces, pienso desde este punto de vista que indudablemente gracias al punto de vista de Guillén, que está permeado por la retórica,
podemos decir que hay un gran valor estético, ¿no? Y que si leemos entre líneas con cuidado, podemos identificar todos estos artilugios retóricos que si bien en una primera lectura pueden hacer la apreciación del texto algo tortuosa por la prosa hiperbarroca, ya si nos vamos metiendo un poco con tu ayuda, un poco si con ayuda de la novela del Memorias de un Basilisco, vamos descubriendo este mundo fascinante que está lleno de sentidos y que también capta la benevolencia del lector. Es un lugar común decir, estoy escribiendo una obra jamás vista ni oída, ¿no? Este era un tópico de las obras novohispanas en general, porque se estaba ante un mundo inédito. Aparece, por supuesto, en la Celestina, ¿verdad? En la carta del autor a su amigo, pero que no por ser un tópico, pues en este caso no deja de ser verdad, ¿verdad? Entonces, coexiste al ser un texto de carácter legal, pero permeado por este artificio de la retórica, estamos ante una verosimilitud, ¿no? La verdad no importa, sino el cómo se construye esa verdad, que es lo que tú estás tratando de resolver ante este falso dilema de estos dos historiadores, y que das una respuesta, pienso yo, con las memorias de un basilisco. Pues sí, así es un poco lo que yo diría que es la intención estética más profunda del siglo de oro, ¿no? Por un lado ser fieles a la tradición, a la cultura que heredan, y por otro lado tratar de adelantar lo ya conocido, ¿verdad? Entonces este deseo de originalidad de Guillén, no solamente en el Cristiano Desagravio, sino en muchos hechos de su vida se manifestó, ¿no? El deseo de ser a la vez un hombre muy cristiano y a la vez ser un hombre muy creyente y digno heredero de sus maestros, pero a la vez ser él mismo y ser solamente él, tener su individualidad. Yo incluso sus afanes de ser rey y todo eso, a veces me pongo a ver si él realmente creía que podría llegar a ser rey o si realmente era como una especie de fantasía literaria que me parece que es igualmente válida, ¿no? Lo mismo que su consemejanza a Cristo, que sí fue la que le causó de alguna manera más problemas de acusación de herejía, porque pues sí, era demasiada soberbia según los jueces. Pero también me parece que es interesante este deseo que tú decías de hacer de sí una invención de su propia palabra. O sea, el Cristiano Desagravio es la prueba de que él quería ser recordado sobre todo por esta aventura, este desafío de crearse a sí mismo, hacerse noble, hacerse inolvidable a través de su palabra, que es un valor que se ha perdido mucho y creo que de alguna manera en su caso es totalmente verdad para su caso, ¿no? Él sí se construyó completamente. Sí, sin duda. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer un comentario o otra pregunta. ¿No? Bueno, pues si no hay más, yo sí me gustaría nomás comentarles que el Cristiano Desagravio lo publicó la universidad, todavía hay muchos ejemplares ahí, es gratuito, solamente tendrían que escribir para que les mandaran un ejemplar con el costo de envío nada más, pero también está para descargarse ahí en mi página de academia.edu, está totalmente gratuito para el que lo quiera leer y consultar directamente, ¿no? Está en la Biblioteca Digital Mexicana y también están los manuscritos originales escaneados, también por si quieren consultarlos, ¿no? Y pues los invito a seguir de cerca a este personaje, creo que, insisto en que todavía puede darnos muchas sorpresas, y sobre todo ya ahora que ya hay más apertura y más interés por la época y por este tipo de personajes excepcionales. Genial, pues muchas gracias. Sí, les recomendamos mucho que no solo lean la novela, sino que también le echen un vistazo al Cristiano Desagravio, que pues que es muy impresionante y al mismo tiempo yo diría muy gozoso. Esta advertencia enseguida me vino a la mente el prólogo de los cantos de Moldoror del conde de Lautremont, cuando él le advierte al lector débil, al lector vulnerable, que es mejor apartarse.
Aquí, por las razones inversas, como tú decías, ¿no? El mito fáustico se invierte aquí con la figura de Guillén, en pos de la salvación del alma de aquel que no es capaz de escuchar aquellas finezas que Cristo, con las que Cristo benefició a los seres humanos a través de la misericordia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Fue un placer estar aquí, conversar con todos, contigo, y pues espero que esta conferencia y esta charla hayan abrido el apetito lo suficientemente como para que nos volvamos a encontrar todos nuevamente esta tarde para hablar de las memorias de un basilisco. Yo creo que le doy la palabra a la doctora Adriana para que nos apoye cerrando la sesión. Muchísimas gracias tanto a Jimena como al doctor Gonzalo, porque además de que fue una conferencia impresionantemente lúcida, pero además interesantísimo todo este proceso de rescate y de observación de este personaje que tal parece que ya históricamente también está muy matizado por la ficción de sus biógrafos incluso, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo a los dos, también la moderación, el trabajo de moderación de Jimena, muy acertados todos sus comentarios, y pues las y los invitamos a la sesión de las 6 de la tarde, que si ahora observamos todo este trabajo que hizo el doctor Lizardo para rastrear, para identificar y para rastrear a este personaje, pues ya lo veremos traducido, digamos, al lenguaje literario y a la visión literaria o la propuesta literaria del doctor Lizardo en la tarde, y también con la presencia de la maestra Ilse Díaz y, como decíamos al inicio, de Ángeles Montañez. Entonces nos vemos a las 6. Nuevamente muchísimas gracias y estamos muy felices de que nos acompañe, doctor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos vemos más al rato. Hasta luego.